Hola a todos, gracias por venir una vez más a tomar estos videos para la clase de biología. Hoy vamos a retomar el tema de genética. Ayer había hablado un poco de la división celular y mencioné muchos conceptos que son básicos y que nos van a ayudar para el tema de hoy. Entonces, si tienen su apunte del día de ayer, les recomiendo que tomen sus apuntes. Si necesitan ver el video otra vez, también se los recomiendo al 100% porque vamos a continuar con esos términos, pero aplicándolos a la parte de genética. Entonces, lo primero que quiero mencionar es a una persona muy importante en la parte de genética, de hecho se conoce como el padre de la genética, que es Gregor Mendel. Gregor Mendel se conoce como el padre de la genética y vamos a estudiar el día de hoy su modelo, lo que él quiso decir, las investigaciones, las observaciones que él hizo y las conclusiones a las que llegó. Entonces, antes de pasar como tal al modelo de Mendel y las características, quiero mencionar algo muy importante que nos va a ayudar en todo el tema de hoy. Algo que tenemos que tener bien presente a lo largo de la clase es la posición de los genes. ¿Dónde se encuentran los genes? Siempre que ustedes se encuentren con esta pregunta en el examen o ya cuando estén en la carrera, en su carrera correspondiente, los genes se encuentran en los cromosomas. Los genes se encuentran en los cromosomas. Eso es muy importante que lo tengan presente. Y esto fue propuesto, es una teoría de hecho. Esta es la teoría cromosómica. La teoría cromosómica lo que nos dice básicamente es que los genes están en los cromosomas y las personas que propusieron esta teoría se llaman Boveri-Sutton. Muy importante, una parte muy importante de la genética. Entonces eso lo dejo ahí como en la esquina para que todo el tiempo lo estemos recordando. Los genes están en los cromosomas. Este hecho se conoce como la teoría cromosómica y fue propuesta por Boveri y Sutton. Otra persona muy importante que vamos a estudiar el día de hoy es Gregor Mendel, que se considera como el padre de la genética. Y vamos a tomar una breve mirada a sus aportaciones. Entonces, dejen hago un espacio. Vayan apuntando lo que necesiten anotar. La primera parte es que los rasgos físicos, ¿qué quiere decir? Todas aquellas características físicas que son visibles son determinadas por factores que él llamó genes. Entonces, todas las características que un ser vivo pueda tener, todas aquellas que son visibles, tal como la altura, el color de ojos, en una planta el color de su flor, la altura de la planta, el color de tu cabello, todas las características físicas, todos los rasgos físicos están determinados por los genes. Y esa es la primera parte que Mendel demostró y que observó. Todos los rasgos físicos son determinados por los genes. Ahora, otra cosa muy importante de lo que mencionó Mendel es que los genes vienen en pares. Otro hecho muy importante es que esos genes van a venir en pares. ¿Ok? Los genes vienen en pares. Otra cosa muy importante, vamos a tener genes y vamos a tener otro término muy importante que se llama alelo. ¿Qué es un alelo? Los alelos son variaciones de un gen. Entonces vamos a tener un gen, pero puede haber distintos alelos, que básicamente son esas variaciones de un gen. Las variaciones que se tengan en un gen se conocen como alelos y tenemos de dos tipos. Tenemos los alelos dominantes ¿Por qué se llama dominante? Porque si el alelo dominante se encuentra con el otro alelo,
este va a ganar, este va a ser el que va a representar el rasgo físico. Este es el que va a imponer la característica y por lo tanto va a esconde el otro alelo. Esconde el otro alelo. Si tenemos un gen dominante, entonces el otro alelo que está, el que no es dominante, va a ser escondido o va a ser silenciado por el alelo dominante. Y el que se va a expresar o el que se va a ver físicamente también va a ser este mismo, el alelo dominante. Entonces, si tenemos un alelo dominante, vamos a tener un alelo recesivo. Si tenemos este presente, este no se va a ver, porque lo va a dominar. Si tenemos este presente, la característica que tenga este no se va a manifestar. Se va a esconder porque se va a someter a este alelo, el dominante. Entonces, importante recordar que un gen se encuentra en los cromosomas, ya lo mencionamos en la teoría cromosómica. Muy importante recordar que los alelos son variaciones de los genes y tenemos de dos tipos, tenemos alelos dominantes y tenemos alelos recesivos. Ahora, con todo esto, quiero explicar un poco más esto de los alelos dominantes. Y para eso quiero hacer un problema para que pueda ser más claro. Entonces vamos a hablar de los cuadros de Punnett. Cuadros de Punnett. Y vamos a hablar de una cruza monohíbrida. Vamos a hablar de una cruza monohíbrida justamente para que quede bien claro lo que acabamos de mencionar de alelos dominantes y recesivos. Entonces vamos a ver si con este ejemplo queda claro. Entonces voy a escribir el problema. Mientras lo voy dictando, por si ustedes quieren ir escribiendo. El problema dice, en gatos, el alelo para cabello corto cabello corto, ese alelo para cabello corto se va a representar con una H. Ese alelo para cabello corto es dominante al alelo para cabello largo. Y ese alelo para cabello largo lo vamos a representar con una H minúscula. Entonces hasta aquí llevamos dos alelos, uno que es dominante y uno que es recesivo. Ahora nos dice el problema, un gato heterocigoto se cruza con un gato con cabello largo. Y ahora viene la pregunta, ¿qué porcentaje se espera? ¿Qué porcentaje se espera que sea heterocigoto? Entonces esta es la pregunta. Entonces vamos a ir desmenuzando el problema parte por parte y vamos a ir definiendo todo lo que ya les dije de alelo dominante recesivo para que quede más claro. Entonces vamos a fragmentarlo. Dice, en gatos el alelo para cabello corto es dominante. Entonces aquí tenemos el alelo dominante que se representa con una H mayúscula. Entonces vamos a anotar por acá. H mayúscula, alelo dominante.
Tenemos el alelo dominante. Ok. Ahora, ¿cuál será el siguiente? Dice, el alelo para cabello largo. Dice, en gatos el alelo para cabello corto es dominante al alelo para cabello largo. Por lo tanto, quiere decir que este es el alelo recesivo. Entonces vamos a anotar por acá los datos. Este es el alelo recesivo. ¿Qué representa la H mayúscula? ¿Qué tipo de cabello? La H mayúscula representa cabello corto. Entonces vamos a poner por acá, H mayúscula es el dominante y es cabello corto. Ahora, ¿qué representa la H minúscula? Vamos a ver en el problema, dice H minúscula es cabello largo. Entonces, H es cabello largo y es el alelo recesivo. Ahora nos preguntan, un gato heterocigoto. Antes de avanzar, quiero mencionar esto. Si tenemos una combinación de dos alelos dominantes, esto se va a llamar homocigoto dominante. Entonces, ¿por qué va a ser homo? Bueno, porque son los mismos alelos. Homo, los mismos alelos, pero tienes que especificar de qué tipo. Entonces, en este caso son dominantes porque son las mayúsculas. Tenemos otro ejemplo. Cuando tenemos dos alelos, pero son recesivos, va a ser exactamente lo mismo. Homocigoto también. Homocigoto. Pero en lugar de dominante, ¿cómo va a ser? Recesivo. Recesivo. Entonces, esta es la siguiente combinación que pudiéramos tener. Y tenemos una tercera combinación. Cuando tenemos la mezcla de este con este. Ya no van a ser homocigotos. Como vamos a tener una mezcla, entonces vamos a tener uno que es dominante y uno que es recesivo. En este caso, se van a llamar heterocigoto. Si son diferentes, va a ser heterocigoto y nada más. Los únicos que llevan, por decirlo así, apellido, son los homocigotos, dependiendo dominante o recesivo. Pero si tenemos distintas letras, entonces va a ser heterocigoto y nada más. Entonces, ¿qué nos está preguntando este problema? Dice, un gato heterocigoto. Entonces, si es heterocigoto, no podría ser este. La primera opción no es heterocigoto. La segunda tampoco es heterocigoto, entonces va a ser la tercera. Dice, un gato heterocigoto. Entonces vamos a tomar este. Se cruza con un gato con cabello largo. ¿Cuál representaría un gato con cabello largo? Tomando en cuenta que este alelo es para cabello largo, ¿cuál de estos dos sería la siguiente combinación de ese gato con cabello largo? Pues si cabello largo es con H minúscula, entonces este va a ser un gato con cabello largo. Entonces, si dice que se cruzaron, vamos a hacer esa cruza y vamos a ver qué vamos a obtener al final. Entonces, vamos a tener la combinación de un gato que es heterocigoto, entonces así lo vamos a dividir. Esta es la representación de un gato heterocigoto. Este gato, si es heterocigoto, tenemos que la presencia de un alelo dominante va a ser el que va a representar la característica física. Por lo tanto, este tiene un alelo dominante con cabello corto, entonces este gato va a tener cabello corto. Ya tenemos la primera parte. Ahora, a ese gato con cabello corto, que es heterocigoto, lo vamos a mezclar con un gato de cabello largo, que es este. Entonces, aquí tenemos un homocigoto recesivo, que tiene la característica de tener cabello largo.
Muy bien. Entonces aquí ya tenemos la primera parte para el cuadro de Punnett. Esto una vez más les recuerdo que es una cruza monohíbrida. También hay cruzas dihíbridas. En este caso no, en este caso es cruza monohíbrida. Y vamos a combinar estos alelos. Entonces, pues aquí vamos a tener la presencia del alelo dominante y el alelo recesivo. Otra vez el alelo dominante con el alelo recesivo. Aquí vamos a tener alelo recesivo y acá alelo recesivo. Y por acá vamos a tener también alelo recesivo y alelo recesivo. Entonces vamos a analizar un poco los resultados de este cuadro de Punnett. Aquí, ¿de qué tipo tengo? Tengo un dominante y un recesivo. ¿Cómo se llama esto? Heterocigoto. Aquí también tengo uno dominante y uno recesivo, de igual manera, heterocigoto. En este caso, tengo dos alelos que son recesivos y que son iguales, por lo tanto, ¿esto cómo se llama? Homocigoto recesivo, y acá abajo de igual manera, homocigoto recesivo. Entonces, hasta aquí desarrollamos el cuadro de Punnett. Hicimos una cruza de un gato que es heterocigoto con un homocigoto recesivo. Ahora, ¿cuál es la pregunta del problema? El problema dice, ¿qué porcentaje es heterocigoto? ¿Qué porcentaje de este resultado es heterocigoto? Bueno, si tenemos aquí 4 cuadritos y queremos que represente el 100%, entonces cada cuadrito representa el 25%. 25%, 25%, 25%. ¿Por qué? Porque al sumar 25, 25, 25, 25 nos da el 100%. Entonces, primero vamos a ver cuántos son heterocigotos. Aquí tenemos el primero. Aquí tenemos el segundo heterocigoto. Estos no cuentan porque son homocigotos. Entonces, si el problema solo me está preguntando por los que son heterocigotos, tengo un 25% más un 25%, que me va a dar un 50%. El 50% de esos gatos va a ser heterocigoto y por lo tanto el alelo dominante que está aquí es para cabello corto, entonces el 50% de esos gatos va a tener cabello corto. No me lo preguntan en el problema, pero díganme, el siguiente 50%, el restante 50%, ¿qué tipo de cabello va a tener? Estos de acá, ¿qué tipo de cabello van a tener? Pues muy fácil, vamos a ver, este es homocigoto recesivo, cabello largo, el otro 50% va a tener cabello largo. Entonces, este fue el primer ejemplo de una cruza monohíbrida, donde ya usamos la información que les dije de alelos dominantes, alelos recesivos, y también hablamos de homocigotos, dominantes, recesivos y heterocigotos. Y esto es para que nosotros podamos predecir cuál es la característica física que determinados organismos van a tener. Entonces, ya hicimos un ejemplo de una cruza monohíbrida, vamos a hacer otro ejemplo de otra cruza monohíbrida. Entonces, también vamos a tener otro problema similar. Y lo voy a anotar ahora por acá. Dice, en sandías el verde liso. En sandías el color verde liso lo vamos a representar con una G mayúscula. Ese verde liso es dominante a las rayas que se van a representar con una letra G minúscula. Y luego dice, un granjero cruza dos sandías, dos plantas de sandía,
2 plantas de sandía. 2 plantas de sandía que son heterocigotas. Dos que son heterocigotas y nos pregunta ¿qué probabilidad habrá? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que la descendencia tenga color verde liso? Color verde liso, esa es la pregunta. ¿Qué probabilidad hay de que la descendencia tenga color verde liso? Entonces, usando los conocimientos, usando los términos que les dije de alelos, dominantes, recesivos, homocigoto y heterocigoto, vamos a empezar a traducir este problema para encontrar la solución. Lo primero es que hay que determinar cuál es mi alelo dominante y cuál es el recesivo. Dice, en sandías el color verde liso es dominante. Entonces vamos a anotarlo por acá. Esa G mayúscula es el dominante. Y nos va a dar un fenotipo o una característica física de verde liso. Muy bien, ya tenemos el primer gen que es el dominante. Ahora, ¿cuál es el gen recesivo? Dice, es dominante a las rayas que se representan con la letra G. Bueno, entonces, la letra G me va a representar un gen recesivo que va a representar las rayas. Muy bien, el primer paso ya quedó, ya determiné quién es el dominante, quién es el recesivo. Después de esto, se va a hacer una cruza. Vamos a leer, el granjero cruza 2 plantas de sandías que son heterocigotas. Entonces vamos a ver las posibles combinaciones. Podemos tener la combinación de 2 alelos dominantes, la combinación de 2 alelos recesivos y la combinación de ambos. De esos 3, ustedes díganme, ¿quién es el heterocigoto? De estos 3, ¿quién es el heterocigoto? El primero no puede ser, porque son iguales. El segundo tampoco. Este es el heterocigoto. Vamos a ponerle heterocigoto. Y nada más para que ustedes lo tengan bien claro, ¿cómo se llama este? Homocigoto recesivo. Y el de arriba, homocigoto dominante. Eso nada más para que ustedes lo tengan presentes, pero para fines del problema solo nos va a interesar el heterocigoto porque es el que el granjero cruzó. Entonces vamos a borrar este y vamos a borrar este y nos vamos a quedar con este de acá. Entonces si dice que cruzó 2 sandías que son heterocigotas, pues vamos a hacer esa cruza. Una sandía que es heterocigota con otra sandía que es heterocigota. Entonces vamos a hacer el cuadro de Punnett. Tomo el primero y lo distribuyo aquí. Tomo el segundo y lo distribuyo en la parte de abajo. Hacemos la separación. Y vamos a hacer la cruza. Aquí tengo un dominante con otro dominante. Muy bien. Aquí tengo un dominante con uno recesivo. ¿Ok? Aquí tengo un dominante con un recesivo. Y aquí tengo un recesivo con otro recesivo. Muy bien, ya terminé la cruza. Ya terminé la combinación de las 2 plantas de sandías. Ahora, ¿qué me pregunta el problema? Dice, ¿qué probabilidad de que sea verde liso? Entonces, aquí era, en lugar de H era la letra G. Entonces aquí, nada más para que nos mantengamos con la nomenclatura y nos sea más fácil visualizarlo, aquí era la letra G. Entonces aquí, ¿cómo quedaría G más G? Aquí tenemos G y aquí tenemos G. Entonces,
Vamos a ver cada uno. Este cuadro, el primer cuadro, ¿qué tipo de característica va a tener? Si tenemos un dominante con otro dominante, ese va a tener un color verde liso. Entonces el primer cuadro va a ser verde liso. Muy bien. En el siguiente, aquí tenemos un homocigoto dominante, ¿no? Entonces va a ser homocigoto dominante verde liso. Aquí tenemos un heterocigoto. Sin embargo, habíamos visto que un alelo dominante va a tapar o va a silenciar o va a estorbar la característica del que es recesivo. Por lo tanto, este es un heterocigoto donde va a dominar este alelo, que también es verde liso. Veamos el tercer cuadro. De igual manera, un heterocigoto, pero solo nos vamos a fijar en el alelo dominante porque ese es el que nos va a determinar la característica. Entonces, de igual manera, este es verde liso. Muy bien, ya tenemos 3. ¿Qué pasa en el último? ¿Qué característica va a tener el último? Bueno, como es recesivo y los dos son recesivos, homocigoto recesivo, esa sandía va a tener rayas. Muy bien. Entonces, la pregunta una vez más, ¿qué probabilidad de que la planta salga, de que la sandía salga verde liso? Bueno, aquí tenemos 4 cuadritos. Y de esos 4 cuadritos, 1, 2, 3 van a ser lisos, verde liso. Por lo tanto, la probabilidad es 3 de 4. 3 de 4 van a tener verde liso. Este es un ejemplo de una cruza monohíbrida. Y lo que me interesa que les quede muy claro son los conceptos de genes, que el gen está en los cromosomas, que los alelos son variaciones de los genes. Podemos tener 2 tipos de alelos dominantes, alelos recesivos. De ahí vienen los otros términos que tenemos: heterocigoto, homocigoto dominante, homocigoto recesivo, y toda esa información nos ayuda para que en un cuadro de Punnett nosotros podamos predecir cuál va a ser la característica física de un ser vivo. Entonces voy a borrar el problema. Y aprovechando el ejemplo de aquí, voy a definir otros 2 términos que igual son muy importantes. El primero es el fenotipo. Fenotipo. Y el siguiente es el genotipo. Conceptos que deben de tener muy claros porque son preguntas de exámenes. Son conceptos muy básicos y muy generales que se tienen que tener bien presentes para fines de examen. El primero es el genotipo. El genotipo se refiere al conjunto de alelos. La primera parte. El genotipo es el conjunto de alelos. Aquí tenemos alelos. Como tal, esto no me dice nada. Si no tengo algo que lo traduzca, simplemente son alelos, son variaciones de genes, pero no me está diciendo nada. Es aquello que está contenido dentro y no se puede ver. Entonces el genotipo, conjunto de alelos, y por lo tanto no es visible. Tú no puedes ver el genotipo a simple vista. No es visible. Por lo tanto el genotipo no es visible, no lo vas a poder percibir, no vas a poder ver si una persona tiene un alelo de determinada característica. El genotipo no se ve. Sin embargo, tenemos otro término que se conoce como el fenotipo, y este es todas las características físicas. Por lo tanto, si son características físicas, son visibles. Son visibles. Yo, como me acordaba de esto en los exámenes, era que fenotipo lo podemos asociar con feo. Entonces, el fenotipo te ayuda a ver qué tan feo es una persona. Entonces, yo nada más así lo asocio porque son esas características físicas. También aquí lo pueden asociar fenotipo, físicas. Características físicas. Y si son físicas, entonces son visibles. Un ejemplo del fenotipo es la altura, el color de ojos, color de cabello,
si tienes pestañas chinas, si tienes pestañas cortas. Todas esas características físicas son el fenotipo. Y ese era el siguiente concepto que quería mencionar. Y voy borrando esta cruza monohíbrida. Si tienen dudas, por favor déjenlas en los comentarios. Y desde luego que las vamos a responder, entonces asegúrense de ponerlas. Si tienen alguna duda extra, pueden mencionarla y la podríamos incluir en el siguiente video. Entonces, si tienen dudas, por favor háganoslo saber para que sepamos en qué enfocarnos más. Ahora, si hay cruzas monohíbridas, vamos a ver la siguiente cruza, que es una cruza dihíbrida. Una cruza dihíbrida. Entonces ahora vamos a ver una cruza dihíbrida. Y también voy a tener un problema por acá. Lo voy a diciendo en voz alta para que mientras lo escribo ustedes también lo puedan ir anotando en sus cuadernos. Y el problema dice así: en una planta ser alto lo vamos a representar con la letra T. Ser alto es dominante a ser enano. Y enano lo vamos a representar con la letra T minúscula. Y vamos a tener otra característica. Y flores azules lo vamos a representar con una letra B mayúscula. Es dominante a flores blancas. Dominante a flores blancas. Y lo vamos a representar con una letra B minúscula. Y luego dice el problema: una planta alta, entonces vamos a poner una planta alta con flores blancas. Una planta alta con flores blancas se cruza con una planta enana. Se va a cruzar con una planta enana. Se va a cruzar con una planta enana con flores azules. Flores azules. Entonces, estos dos se van a cruzar ahora. Y viene la pregunta. La pregunta dice: ¿qué probabilidad hay? Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la probabilidad? Esta ya sería la parte de la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la descendencia sea enana? Descendencia sea enana y con flores blancas. Enana y flores blancas. Flores blancas. Esto es a lo que vamos a querer llegar, entonces hay que dejarlo por acá. Y vamos a empezar. Entonces, primero hay que determinar los alelos dominantes y los alelos recesivos que tenemos en este problema. Entonces vamos a darle una leída otra vez. Dice: en una planta ser alto es dominante. Bueno, ahí tenemos el primer alelo. Alelo que se representa con la letra T mayúscula. Nos dice que nos va a dar una característica de alto. Y este va a ser el alelo dominante. Y ahora tenemos el siguiente alelo, que es T minúscula, que va a ser enano. Por lo tanto, ese va a ser nuestro alelo recesivo. T minúscula, característica enano, recesivo. Esto lo voy a hacer más chico. Ya tenemos dos alelos.
Sin embargo, como esta es una cruza dihíbrida, no solo vamos a tener un tipo de gen con dos variaciones, vamos a tener otro gen que es para otra característica. El siguiente gen nos va a hablar de las flores. Entonces tenemos flores azules que son dominantes. Entonces vamos a anotarlo por acá. B mayúscula, flores azules, y ese es el dominante. ¿Ok? Y tenemos otro alelo, el alelo recesivo, que es para flores blancas. Entonces B minúscula va a ser para flores blancas y ese es el recesivo. Ok, entonces el primer paso cuando se encuentren con un cuadro de Punnett, ya sea para una cruza mono híbrida o dihíbrida, es identificar los alelos, identificar cuál es el dominante y cuál es el recesivo. Ese es el primer paso. Una vez que ya los tienen identificados, el siguiente paso es ver quién se va a cruzar con quién. Entonces, vamos a tomar el paso número 2. Entonces, aquí paso número 1, identificar los alelos. Paso número 2, ver quién se va a cruzar con quién. Entonces, si dice que tenemos una planta alta con flores blancas, entonces si tenemos una planta alta, entonces significa que vamos a tener este tipo de cruza, va a ser una flor alta con flores blancas. Entonces las flores blancas lo vamos a representar con estas dos. Entonces flores blancas, vamos a tomar este de aquí y lo vamos a cruzar con planta alta con flores blancas. Aquí tenemos ya el gen que representa que es una planta alta con flores blancas. Y también vamos a tener una planta enana, por lo tanto, si es enana, vamos a tener dos T's que representan enanas con flores azules. Flores azules. Entonces ya tenemos identificado quién con quién. Entonces voy a ir a borrar esta parte de acá. Ahora vamos a hacer la cruza. Tenemos este de aquí y tenemos este de aquí. Vamos a anotarlo. Vamos a cruzar este. Esa va a ser la cruza y otra vez vamos a definirla. Si tenemos T mayúscula y T minúscula, ¿va a ser alta o va a ser enana? Entonces nos vamos a ver que va a ser alta porque ese es el alelo dominante. Entonces esta va a ser alta. ¿Y de qué color va a ser la flor? Si los dos son recesivos, vamos a ver qué gen determina este de aquí. Entonces si las dos son B minúsculas, alelo recesivo, significa que esas flores van a ser blancas. Entonces esta es alta y con flores blancas. Que es como nos lo ponen aquí, una planta alta con flores blancas. Entonces tenemos el primero. El segundo, tenemos dos T's minúsculas que son recesivos. Entonces, ¿qué característica tienen las T minúscula? Quiere decir que esa planta va a ser enana. Y aquí tenemos un gen dominante para las flores. ¿Cuál es el gen? ¿Cuál es el color para las flores con un alelo dominante? Va a ser de color azul. Entonces tenemos aquí. Vamos a cruzar una flor alta y blanca con una flor enana y de flores azules. Tercer paso. Vamos a hacer esta combinación. Esta T la vamos a combinar con esta de aquí y con esta de aquí. Y esta de aquí la vamos a combinar con esta de aquí y con esta de aquí.
Entonces empezamos T con esta primera, luego T con esta segunda, luego T minúscula con B minúscula, ya la tenemos, y luego T minúscula con B minúscula, ya la tenemos. Esta va a ser la primera parte. Vamos a hacer lo mismo para la parte de acá. Esta de aquí la vamos a combinar con esta y esta la vamos a combinar con esta. Ya que hicimos eso, el segundo, este lo vamos a combinar con este y este lo vamos a combinar con este. Entonces vamos a hacer esa combinación y vamos a tener T minúscula con B mayúscula. Primero, T minúscula con B minúscula. Segundo, T minúscula con B mayúscula. Tercero, T minúscula con B minúscula. Ok, este fue el tercer paso en la cruza dihíbrida. Obtener estas combinaciones. Y son justamente esas combinaciones las que nos van a ayudar a hacer ya la cruza formalmente. Entonces vayan anotando esos. Y vamos a acomodarlos. Entonces aquí vamos a tener T con B, T con B, T con B, T con B. Estos son estos de aquí. Y ahora vamos a tomar estos, pero los vamos a colocar de manera vertical. Entonces vamos a tener T con B, T con B, T con B. Y ahora vamos a hacer la división de ese cuadro. Ok. Y ahora sí, ya va a empezar la cruza híbrida. Vamos a hacerlo con mucho cuidado para que se pueda visualizar. Entonces aquí vamos a tener combinación de T mayúscula con T minúscula y B mayúscula con B minúscula. Ahí está. Siguiente, T mayúscula con T minúscula, B mayúscula con B minúscula. ¿Ok? Siguiente, T minúscula con T minúscula, B mayúscula con B minúscula, T minúscula con T minúscula, ok, mayúscula con minúscula. Hasta ahí, ¿qué fue lo que hice? Simplemente combinar estos de aquí con este de aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el segundo. Ese fue el segundo. De igual manera, a ver, vamos a revisar que esté bien. Sí, ahora vamos a hacerlo con el tercero. Toda esta hilera de arriba con este de aquí. Y vamos a hacer la última. Hasta ahí. Muy bien, acabamos de terminar la cruza dihíbrida. Ahora vamos a ver la pregunta. La pregunta fue, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos una planta enana y con flores blancas? Entonces vamos a ir determinando cuáles sí y cuáles no entran en este criterio. Vamos a empezar con probabilidad de que sea enana. Aquí tengo una T mayúscula, por lo tanto la T mayúscula quiere decir que es alta. Entonces esta es alta
y no entra. Este también tiene una T mayúscula, no entra, entonces todas las que tengan T mayúsculas van a ser flores altas, por lo tanto no van a entrar en mi criterio. Entonces no entra aquí, no entra en mi criterio. ¿Por qué? Por la T mayúscula, porque son altas, no entra. Ahora aquí todas estas tienen T minúscula, entonces por lo tanto todas estas son enanas. Entonces toda esta parte de aquí, todas estas flores de aquí son enanas. ¿Por qué? Porque no tienen una T alta, todas tienen T minúscula, que quiere decir que son flores enanas. Entonces todas estas son flores enanas, pero tenemos un segundo criterio. ¿Cuáles tienen flores blancas? Entonces vamos a irnos con el siguiente. Vamos a ir con el siguiente. Entonces vamos a anotar acá. Flores azules es B mayúscula, entonces B mayúscula es azules y B minúscula es blanca. Entonces todas las que son B mayúscula las vamos a descartar porque van a ser flores azules. Entonces esta tiene una B mayúscula, la descartamos. Tiene una B mayúscula, la descartamos. B mayúscula, la descartamos. B mayúscula, las descartamos. Ok, y ya tenemos lo que necesitábamos. Es este de aquí. Es este de acá. Y es este de acá. Tenemos flor enana con color de flor blanca, enana y blanca, enana y blanca, enana y blanca. Entonces, esta es la probabilidad de que sean enanas y blancas. La cruza dihíbrida ya involucra, tenemos que ponerle mayor atención porque la combinación puede volverse un poco confusa, puede venir en el examen. Lo que tienen que tener bien claro son los conceptos que les mencioné, toda la parte de alelos, genes, homocigoto, heterocigoto, y eso es lo que nos va a facilitar al momento de plasmar la cruza, que podamos visualizar cuál es cuál. Y ahora voy a borrar y vamos a pasar a la siguiente parte. La siguiente parte de genética. Les quiero hablar de dos leyes que Mendel mencionó. Gracias a sus observaciones, él pudo determinar que había dos leyes que se aplican para la genética. La primera es la ley de la segregación. La primera es la ley de la segregación y la segunda es la ley de la distribución independiente. Distribución independiente. Lo que nos dice la ley de la segregación es que cuando se repartan los genes, solo se va a repartir una copia de los dos genes, se va a repartir a los gametos. Ayer les mencionaba que un gameto es una célula sexual, puede ser espermatozoide o puede ser óvulo. Entonces cuando se esté repartiendo la información genética a los gametos, la ley de la segregación me dice que solamente se le va a dar una copia a un gameto. Una copia de un gen va a ir para un gameto y la otra copia del otro gen va a ir al otro gameto. Y la asignación de cuál gen va a qué gameto y cuál gen va al otro gameto es de manera aleatoria. Aleatoria o al azar. Entonces, una vez más, la ley de la segregación me dice que solamente se le va a dar una copia de los dos genes a un gameto y esa distribución va a ser aleatoria, es al azar.
¿ok? Y la siguiente ley, la ley de la distribución independiente, dice que los genes de distintos rasgos se va a repartir de manera independiente uno del otro. Entonces, los genes de distintos rasgos físicos se van a repartir de manera independiente uno del otro. Esas son las dos leyes de Mendel. Cuando tenemos distintos genes de distintos rasgos físicos, se van a repartir de manera independiente uno del otro. O sea, uno no va a influir en el otro. Ahora, todo lo que les mencioné de Mendel, la primera parte que les dije que los genes están en los cromosomas, que los genes normalmente vienen en pares. Lo que les dije de alelos dominantes, que cuando tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo, el alelo dominante va a imponer ese rasgo físico y el otro se va a silenciar. Todo ese modelo físico, todo ese modelo de Mendel es como la base, pero también vamos a tener ciertas variaciones. Entonces ahora vamos a ver las variaciones al modelo de Mendel. Vamos a ver cuáles son esas variaciones. Tenemos que tener muy presente eso. Mendel dijo que los genes vienen en pares. Él habló de los alelos dominantes y que un alelo dominante se va a sobreponer sobre el alelo recesivo. Esta parte ténganla como presente para que tengan como el esquema de lo que él dijo, el modelo de Mendel. Ahora vamos a ver en qué van a cambiar las variaciones que les voy a mencionar. La primera variación son los alelos múltiples. Entonces, Mendel dijo que los genes siempre van a venir en pares. Mendel estudió en sus guisantes solamente 2 alelos. Él solamente estudió 2 alelos, sin embargo, en las especies reales no solamente hay 2 alelos, hay múltiples. Entonces, hay más de 2 alelos en los genes. Esta es en la primera variación. No solamente hay 2 alelos, puede haber más de 2 en las especies. Mendel solamente estudió 2, por eso es que en su modelo menciona que solamente hay 2, porque son los que estudió. Pero en realidad en una especie hay más de 2 alelos en los genes. Esa es la primera. Ahora vamos a ver la segunda variación, que es la dominancia. Dominancia incompleta. Dominancia incompleta. ¿Por qué es una variación? Porque ya se mencionaba en el modelo de Mendel que si tenemos un alelo dominante, a fuerzas ese es el que va a determinar la característica física. Si tenemos alelo dominante y alelo recesivo, el dominante es el que va a expresar su rasgo físico. Sin embargo, cuando tenemos dominancia incompleta, vamos a tener la presencia de los 2 alelos. Entonces vamos a tener la presencia de 2 alelos, pero el dominante no va a imponerse sobre el recesivo. En este caso vamos a tener un fenotipo o una característica. Una característica parcial. ¿Qué quiere decir esto?
que se va a tener la característica de las dos. Va a haber una combinación de esos dos. Va a haber una combinación. No va a haber uno que sea dominante y el otro que sea recesivo. Si están los dos alelos, nos va a dar un resultado combinado. Para esto quiero poner un ejemplo de dominancia incompleta. Por acá voy a tener flores de color, vamos a tener que tenemos rosas de color rojo. Entonces estas son rosas de color rojo. Y también vamos a tener rosas de color blanco. Rosas de color blanco. Vamos a hacer una cruza de flores de color rojo y flores de color blanco. Entonces por acá vamos a tener flores de color rojo y por acá flores de color blanco. Flores de color blanco. Vamos a ver qué pasa en esta dominancia incompleta. Entonces, ahora aquí tenemos flores de color rojo con flores de color blanco. Cuando ellas se combinan, no van a dar una de color rojo o una de color blanco, van a dar una combinación de las dos. Por lo tanto, como aquí tenemos combinación de roja con blanca, roja con blanca, roja con blanca y roja con blanca, estas flores van a ser de color rosa. Entonces aquí el rojo no impuso su característica, no fueron de color rojo. El alelo dominante no impuso su característica, más bien en la dominancia incompleta los dos se combinan y es por eso que el color rojo con el color blanco nos da una flor de color rosa, porque ese resultado es combinado, es una mezcla y no una dominancia, no hay un dominio. Entonces ese es un ejemplo de dominancia incompleta. Y desde luego es una variación del modelo de Mendel, porque Mendel propuso alelos dominantes y alelos recesivos, pero aquí hay una parcialidad, hay una combinación. Hay otra dominancia también, hay otra variación, entonces llevamos dos, vamos con la tercera variación del modelo de Mendel. La siguiente variación es la codominancia. De igual manera es una variación porque aquí dos alelos se van a expresar de manera simultánea. En esta era una mezcla de los dos, en Mendel era el uno o el otro, pero en la codominancia los dos alelos se van a expresar de manera simultánea. Al mismo tiempo se van a expresar. Entonces, esa es la siguiente variación del modelo de Mendel, codominancia. Dos alelos se expresan de manera simultánea. Ahora tenemos otra variación. La siguiente es la pleiotropía. La pleiotropía nos va a decir que un gen va a afectar múltiples características. En el modelo, una vez más, teníamos que un gen afecta una característica, pero la pleiotropía significa que un gen, la mutación de un gen va a afectar distintas características físicas. Un ejemplo de esto es el síndrome de Marfan, donde la mutación de un solo gen va a afectar las características como son la altura, va a afectar la función del corazón.
Entonces, la variación de un solo gen afectó la altura, afectó la función del corazón y también afecta la función de los ojos en la visión. Este es un ejemplo de pleiotropía porque la variación, la mutación de un solo gen nos va a llevar a la alteración de diferentes características, como en este caso en el síndrome de Marfan, alteraciones en la altura, en la función del corazón y en la visión. Estos 4 son ejemplos de las variaciones del modelo de Mendel. Desde luego son preguntas de examen. Normalmente veo que les preguntan dominancia incompleta y codominancia, pero de igual manera les menciono las 4 para que lo tengan presente. Y les doy unos segundos para que copien esa parte y nos pasemos a el último tema. Ahora, nada más haciendo un breve resumen de lo que vimos ayer en la parte de división celular. Ayer les mencionaba la presencia de 2 cromosomas que determinan el sexo. Tenemos 44 cromosomas que se llaman autosómicos, pero tenemos un par que se conoce como el par sexual. La función de ese par sexual es justamente eso, determinar el sexo del individuo. Entonces vamos a tener 2. Este es el cromosoma sexual que determina el sexo femenino y este es el que determina el sexo masculino. Entonces, ¿por qué necesito mencionar eso? Bueno, porque hay veces que tenemos genes que se encuentran solamente, hay veces que tenemos genes que solamente se encuentran en el cromosoma X genes que se encuentran en el cromosoma X, pero no en el cromosoma Y. Entonces va a haber ocasiones que hay genes que se van a encontrar en el cromosoma X, pero no se van a encontrar en el cromosoma Y. Entonces, cuando tenemos estos genes que sí se encuentran en el X, pero no se encuentran en el Y, quiere decir que están ligados a X. Si se encuentran en X, quiere decir que están ligados a X. Y de aquí se desprende un tema muy importante, que son enfermedades ligadas al sexo. Enfermedades ligadas al sexo. ¿Quiénes son más susceptibles a sufrir estas enfermedades ligadas al sexo? Los hombres. Los hombres son los que son más susceptibles a sufrir estas enfermedades ligadas al sexo. Y voy a mencionar por qué, pero primero voy a mencionar ejemplos. Entonces, ejemplos de las enfermedades ligadas al sexo son daltonismo, tenemos a la hemofilia y también tenemos distrofia muscular. Estos son ejemplos de enfermedades que están ligadas al sexo. El daltonismo es cuando hay personas que no identifican ciertos colores. La hemofilia es cuando las personas tienen un problema en su sangre y la sangre no coagula. Entonces, las personas pueden sufrir grandes consecuencias por una cortada muy simple, porque como su sangre no coagula, pueden morir desangrados. Entonces, esa es la hemofilia y desde luego la distrofia muscular. Todas estas enfermedades son ligadas al sexo. ¿Y por qué los hombres son más susceptibles? Bueno, como esos genes están ligados al cromosoma X,
una mujer va a tener 2 cromosomas X. Por lo tanto, si uno presenta el gen con la enfermedad, la mujer tiene otro cromosoma X que le puede tirar el paro, que le puede ayudar para que no la represente, para que solamente sea portadora. Entonces, como la mujer tiene 2 opciones, no hay problema. El problema es como el hombre solamente tiene un cromosoma X. Si ese cromosoma X tiene la enfermedad, no tiene un segundo que esconda la enfermedad. Entonces, a fuerzas que si lo tiene, ya fue y ya tiene la enfermedad ligada al sexo. Si la mujer lo tiene en uno, bueno, llega el otro que le ayuda y nada más se vuelve portadora. Pero en los hombres, como solamente se tiene un cromosoma X, la probabilidad de que tenga estas enfermedades ligadas al sexo son mucho mayores. Entonces, con eso doy por terminada la parte de genética, la parte de Mendel, los términos importantes, el modelo que él determinó basado en sus observaciones, los cuadros de Punnett, cruzas monohíbridas, cruzas dihíbridas, las variaciones a este modelo de Mendel y por último las enfermedades ligadas al sexo. Entonces, eso es por el día de hoy, la parte de genética. Por favor, anoten todas sus dudas en los comentarios y nos vemos el día lunes para la siguiente transmisión. Entonces, muchas gracias por su atención. Hasta luego.